Buenas noches, nuestra mesa es la número 2 y estamos conformados por nuestra líder que es María Camila, Silvia Geraldine Sánchez, Lady Yamile Quiñones, Diana Marcela Cardona, Silvio Palacios, John Dainer Insuasti y Kevin Alexander Mera. El tema que vamos a tratar es la corrupción en Colombia y la vamos a abarcar desde un punto crítico político en el cual nos enfocamos en las propuestas de los 4 candidatos a la presidencia que consideramos son los más opcionados. El Estado colombiano desde sus primeros años de constitución ha sufrido el siempre presente flagelo de la corrupción, la cual se expresa en una multiplicidad de formas y expresiones que en su universalidad buscan satisfacer intereses personales frente a un interés colectivo de una manera ilícita. Vemos así pues que la corrupción es un problema social que ha ido aumentando con el paso del tiempo y que ha aquejado a gran parte de la población mundial sin importar su raza, su sexo, su edad, el nivel económico, social o cultural. Colombia no se ha quedado atrás en esta problemática y ha sido uno de los países donde más se ha notado principalmente la corrupción en el sector público, pero en menor manera también se encuentra en el sector privado. Núcleo problemático. ¿Cómo controlar la corrupción cuando la misma se ha convertido en una adherencia de la sociedad, pasando por encima de la norma, dejando sin oportunidades a la población de un Estado social de derechos? Propuesta por el candidato Gustavo Petro en torno a la corrupción, justicia reparativa y verdad. Proceso de verdad histórica. El candidato menciona que basa esta iniciativa en el libro escrito por el filósofo Jacques Derrida, Perdonar lo imperdonable. Petro dice que para poner un alto a la corrupción es necesario acabar con la politiquería corrupta. Esto haciendo referencia al sector de la policía y el ejército, donde los nombramientos de estas instituciones vienen sucediendo por medio de alianzas entre políticos corruptos y gente del narcotráfico vinculados en el pasado. Él dice que debería ser por mérito propio y no por la inclusión de dichos personajes. Y lo cito. Propuesta grupal. Dentro de las alternativas que planteamos como grupo están que dentro del proceso disciplinario no se le permita a los políticos ejercer ningún tipo de cargo de elección popular. También que dentro del proceso penal se ejecuten penas que sean ejemplares. Adicional, que se designen veedores que se encarguen de verificar lo que realizan los funcionarios públicos. Los artículos que nos encontramos en la Constitución Política de 1991 son los siguientes. Artículos 6, 8, 74, 121, 209, 219, 229 y 267. Estos artículos hablan sobre los principios fundamentales, organización y estructura del Estado. Un ejemplo de estos artículos es el artículo 6 de los principios fundamentales que dice lo siguiente. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Legal escogimos la ley 2195 del 2022, enero 18, por el medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, y se dictan algunas disposiciones del artículo 1. El objeto de esta disposición es prevenir todos los actos de corrupción, reformar la articulación, coordinar las entidades del Estado y recuperar todos esos daños ocasionados, dichos para asegurar, promover la cultura, la legalidad, integridad y recuperar la confianza de la ciudadanía que se ha venido perdiendo a raíz de los múltiples casos que hemos tenido como fuerza pública y fuerzas militares del Estado, igualmente los mismos congresistas. Entonces, la idea con eso es fortalecer la responsabilidad de todas estas personas jurídicas por estos actos de corrupción. Dice que pasará de políticas y estrategias anticorrupción generales a planes y programas por sectores, definidos en contextos territoriales. El exceso, la unificación y la centralización en el combate a la corrupción que ha llevado a medidas que no se compadezcan con los riesgos de corrupción en lo cotidiano. En el gobierno de la prevención y la lucha contra la corrupción estará enfocada en la problemática
de cada sector, con metas territoriales, mecanismos de seguimiento desde las organizaciones sociales que la sufren. Sentencia 944 del 2012. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Otra sentencia. La doctrina. La temática de esta es la corrupción en Colombia. Y el resumen, de acuerdo a la autora Julie Carolina Moreno, es que esta señala y diversifica la corrupción desde la costumbre, pues expone y demuestra cómo, a pesar del impacto tan grande que tiene la corrupción en el país, hemos llegado a normalizarla a una escala tan grande que interfiere en la calidad de vida de las personas. Finalmente, y cito, podemos describir la corrupción como la apropiación del dinero público y en su mayoría esta apropiación se ejerce a través de un común acuerdo entre el servidor y un particular, con el ánimo de defraudar la normatividad y por este medio proceder a la usurpación. De acuerdo con el candidato Federico Gutiérrez, una de sus propuestas contra la corrupción es la unificación de los múltiples y redundantes enfoques de control actuales que generan ineficiencias y altos costos, tales como la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia y otros. El porcentaje de hallazgos que se traduce en un proceso fiscal, disciplinario, penal o administrativo es casi nulo. Concomitante. A raíz de la corrupción emergen en Colombia un estado de América del Sur cuya historia ha estado llena de problemas políticos, sociales y económicos, incluyendo la corrupción, la violación de los derechos humanos, el narcotráfico, entre otros, como desempleo, discriminación, pobreza, adicción a las drogas o desigualdad de clases. La corrupción impone barreras al comercio internacional. La corrupción aumenta el costo de bienes y servicios. La corrupción puede provocar crisis políticas. La corrupción puede atentar contra los derechos humanos y bienestar de la población.